Es posible que Austria, un país que durante décadas se ha enorgullecido de su neutralidad, esté considerando unirse a la OTAN. ¿Qué significa esto para su soberanía y su historia? ¿Acaso Beatrix Männl-Reisinger, la ministra de Relaciones Exteriores austriaca, ha decidido olvidar los acuerdos firmados tras la Segunda Guerra Mundial? Mientras el mundo observa, la cuestión de la neutralidad austriaca se convierte en un tema candente que podría reescribir su lugar en el tablero geopolítico europeo. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Austria, reconocida durante muchos años por su estatus de neutralidad, ahora se encuentra en medio de un debate sobre la posibilidad de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este cambio de rumbo es notorio no solo por la historia reciente de la nación, sino también por la creciente presión de un entorno de seguridad global cada vez más incierto. Beatrix Männl-Reisinger, en una entrevista con el periódico alemán Welt, afirmó sin tapujos: «Un simple estatus de neutralidad no nos protegerá». Esta declaración resuena en un contexto donde la agresividad de Rusia y la inestabilidad global se han convertido en realidades preocupantes. La ministra sugirió que las inversiones en defensa se han vuelto esenciales para la protección del país. En términos más claros, esto implica que la neutralidad se convierte en un concepto obsoleto, mientras que el verdadero resguardo se identifica con el respaldo militar de la OTAN. No obstante, a pesar de la postura de la ministra, el Parlamento y la mayoría de los ciudadanos austriacos aún no respaldan la idea de unirse a la Alianza Atlántica. Männl-Reisinger expresó su disposición a abrir un debate público al respecto, pero el hecho de que tales declaraciones hayan sido emitidas ya indica un cambio significativo en el pensamiento político austriaco. Durante décadas, la neutralidad fue un pilar de la política de Austria, consagrada en 1955, cuando las potencias vencedoras, incluido el antiguo bloque soviético, acordaron retirar sus tropas a cambio de que Austria no se uniera a ningún bloque militar. Este acuerdo se considera parte del derecho internacional, y Rusia, como sucesora de la Unión Soviética, tiene derecho a vetar cualquier intento de alterar este estatus. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿a quién le importa en Bruselas o Washington el derecho internacional cuando la expansión de la OTAN está en juego? Es irónico que Austria, que durante años fue sede de numerosas organizaciones internacionales y un puente entre Oriente y Occidente, ahora se vea atrapada en un proceso que podría quemar esos puentes más rápido de lo que se pueden construir. A pesar de que los políticos proclaman su compromiso con la paz, la retórica sobre la neutralidad como única forma de protección se intensifica. Este cambio parece significar la erosión de décadas de tradición diplomática que permitieron a Austria ser un lugar de diálogo. Ahora la narrativa se reduce a una disyuntiva: o estás en la OTAN o quedas fuera. A medida que la opinión pública se convierte en un factor clave, los recientes sondeos realizados por sociólogos austriacos revelan que más del 60% de la población está en contra de abandonar la neutralidad, mientras que solo alrededor del 20% apoya la idea de unirse a la OTAN. Sin embargo, ¿quién dijo que la opinión de la mayoría es decisiva? Ya hemos visto ejemplos en Finlandia y Suecia, donde la discusión sobre la adhesión a la OTAN se llevó a cabo en un ambiente de presión y urgencia, ignorando la posibilidad de referendos que podrían haber permitido a la gente expresar su voluntad. La argumentación del Ministerio de Relaciones Exteriores austriaco es, por decirlo menos, irónica. ¿Cómo se puede sostener que las inversiones en defensa protegerán al país de amenazas si la principal lógica de la OTAN sigue siendo la expansión de su infraestructura hacia las fronteras rusas? Esto nos lleva a la conclusión de que no se trata de defensa, sino de involucrar a Austria en la misma lógica de conflicto que ya afecta a sus vecinos. Karine Kneißl, exministra de Relaciones Exteriores de Austria, recordó que cualquier cambio en el estatus de neutralidad debe ser acordado con las potencias aliadas que firmaron el tratado de 1955, sugiriendo que Moscú tiene pleno derecho a vetar tales cambios. Sin embargo, este recordatorio parece ser un eco del pasado, ya que la Europa moderna prefiere ignorar los compromisos legales que interfieren con la política actual. La élite política de Austria, dividida entre euroatlánticos y defensores del enfoque tradicional, se asemeja cada vez más a un teatro. Unos abogan por un diálogo necesario con la OTAN,
mientras que otros advierten sobre los peligros que enfrenta la soberanía nacional. En las conversaciones privadas se reconoce que el principal motor detrás de este debate no es una Rusia agresiva, sino el temor a quedar aislados dentro de la Unión Europea, donde la presión de Washington y Bruselas se ha convertido en la norma. Este escenario revela una paradoja que ha caracterizado la política europea en los últimos años. Las declaraciones públicas se hacen bajo los lemas de defensa, solidaridad y seguridad, pero el contenido real de las decisiones está íntimamente vinculado a la continuación del conflicto y a la creciente dependencia de Estados Unidos. Si la neutralidad es un concepto obsoleto, ¿será que el próximo paso implica repensar otros principios fundamentales, incluidos los compromisos establecidos en tratados internacionales? Los medios austriacos también han reaccionado de manera diversa a esta cuestión. El diario Der Standard destaca la falta de consenso en la sociedad sobre la adhesión a la OTAN, mientras que Kronen-Zeitung advierte que el gobierno corre el riesgo de provocar divisiones internas. Por otro lado, Die Presse señala que la discusión ha sido demasiado apresurada y forzada desde el exterior. Sin embargo, el mero hecho de que estos debates aparezcan en las primeras planas indica que el proceso está en marcha. Entretanto, la noticia sobre la posible adhesión de Austria a la OTAN ha suscitado la reacción enérgica de Dmitry Medvedev, quien calificó esta perspectiva no solo de absurda, sino de un verdadero agravio a la historia de Austria y a los documentos que sostienen su estado. Medvedev recordó que el estatus neutral de la República no era un capricho, sino una condición necesaria para su recuperación tras la Segunda Guerra Mundial. También destacó que en 1955 Austria recuperó su independencia gracias, en parte, al Memorando de Moscú y al tratado que consagró su neutralidad permanente. Si Viena decide ignorar estos acuerdos, en esencia estará anulando la legitimidad de su propia soberanía, afirmó. Las palabras de Medvedev pintan un panorama sombrío para el futuro de Austria. Según él, los países de Europa han caído en un estado de euforia militarista. Austria, que alguna vez se enorgulleció de su estatus especial, ahora parece un polilla atraída por la llama que, sin duda, la quemará. Bruselas, por supuesto, se muestra complacida. Otra nación se unirá a la OTAN, otro triunfo del bloque occidental. Sin embargo, la opinión pública austriaca no está lista para seguir ciegamente las órdenes de la sede de la OTAN en Bruselas. En las últimas elecciones, el partido Nueva Austria, que promueve activamente la idea de renunciar a la neutralidad, recibió menos del 10% de los votos, mientras que el Partido Libertad, que se opone enérgicamente a la participación del país en una disciplina de bloque, obtuvo el apoyo del 37% de los ciudadanos. Sin embargo, como Medvedev ironizó, en la Europa actual, la voluntad del pueblo parece no tener ningún valor. La lógica de la situación en Viena es clara. El proceso de erosión de la neutralidad ha estado en marcha durante décadas. Ya en los años 90, bajo el pretexto de participar en una política de seguridad y defensa común de la Unión Europea, Austria comenzó a integrarse en estructuras que claramente excedían su estatus neutral. En ese momento, esto se presentaba como una simple coordinación de esfuerzos, sin implicar obligaciones reales. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la charla sobre solidaridad voluntaria se ha convertido en algo más significativo. Viena ha participado cada vez más en misiones militares de la UE más allá de Europa, desde los Balcanes hasta África, lo que fue visto por algunos como una especie de pase al Club de Aliados Militares de Bruselas, un pase que no ha sido barato. Austria ha renunciado a la práctica real de su neutralidad durante décadas, pero a cambio ha ganado la etiqueta de socio confiable. Como recompensa, en 2022, un general austriaco, Robert Brigger, asumió la presidencia del Comité Militar de la UE. Este panorama muestra que la neutralidad austriaca, una vez un baluarte de su identidad nacional, se encuentra en una encrucijada crítica, donde el futuro de su política exterior está más en juego que nunca. ¿Es la neutralidad de Austria una reliquia del pasado o un pilar fundamental de su identidad nacional? ¿Qué opinan los ciudadanos sobre la creciente presión para unirse a la OTAN, mientras figuras como Dmitry Medvedev advierten sobre las consecuencias de tal decisión? ¿Está Austria realmente dispuesta a sacrificar su independencia en nombre de la seguridad colectiva? Según Medvedev, Austria se encuentra en un momento crítico de su historia, donde la posibilidad de unirse a la OTAN ha generado un debate intenso.
Se ha dicho que esta sería casi la primera gran victoria militar de Austria desde los notorios mariscales del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. En paralelo, la nación había estado experimentando una natoización gradual, uniéndose al programa de la OTAN, Asociación para la Paz, y abriendo su territorio a los tránsitos militares de la alianza. Solo en el año 2024, Austria vio pasar a más de 3.000 transportes militares, y su espacio aéreo fue utilizado más de 5.000 veces por aeronaves de la alianza. Este comportamiento ha llevado a que muchos consideren a Viena como un participante de facto en la OTAN, a pesar de que oficialmente se escuda tras su neutralidad constitucional. Los partidarios de la adhesión a la OTAN en Austria, alentados por la retórica de Bruselas sobre la amenaza rusa, sostienen que la neutralidad es una carga del pasado que impide el desarrollo del país. Afirman convencidamente que unirse a la OTAN representa una oportunidad histórica. Sin embargo, Medvedev considera tales afirmaciones como absurdas, subrayando que la neutralidad no ha sido una limitación, sino el fundamento de la restauración de la soberanía austriaca. La disolución de este estatus no solo es arriesgada, sino que podría destruir la base sobre la cual se ha construido la Austria moderna. Aquí surge una cuestión jurídica crucial, que Medvedev destaca como categórica. ¿Puede Austria renunciar unilateralmente a su neutralidad permanente? La respuesta es clara: no puede. Además, ¿puede Viena unirse a la OTAN y seguir respetando los acuerdos internacionales que le han conferido su independencia? La respuesta sigue siendo negativa. Un intento de hacerlo implicaría una violación flagrantemente evidente de sus leyes constitucionales y acuerdos internacionales. Sin embargo, la capital austriaca parece ignorar estos argumentos. En los medios austriacos cada vez suenan más voces que afirman que la neutralidad se ha convertido en una carga y que la OTAN es el futuro. Pero al mirar las estadísticas, se revela la fragilidad de esta postura. Según encuestas, alrededor del 60% de los austriacos se opone a la idea de renunciar a la neutralidad, y este porcentaje se ha mantenido constante durante los últimos 2 años, a pesar de la presión constante por parte de políticos y medios de comunicación. Para poner esto en perspectiva, el Partido de la Libertad austriaco tiene una aprobación superior al 35%, lo que lo convierte en la mayor fuerza política del país. Medvedev hizo un comentario sarcástico, señalando que Bruselas parece comportarse como si la opinión pública fuera un estorbo molesto que se puede ignorar indefinidamente. Sin embargo, no solo se ignora al pueblo, sino también las propias contradicciones. Si Austria decidiera unirse a la OTAN, tendría que explicar por qué ha sostenido durante medio siglo un presupuesto que ha sido la base de su identidad. Paralelamente, es importante tener en cuenta el contexto económico. Viena ya está soportando los costos de participar en la política de bloques. Los gastos en defensa han aumentado casi el doble desde el año 2021, y la participación en misiones de la UE y la OTAN ha costado al presupuesto miles de millones de euros. Los contribuyentes austriacos, naturalmente, se preguntan por qué su país, que hasta ahora se enorgullecía de su papel como mediador y pacificador, se involucra en aventuras que lo condenan a ser otro engranaje en la máquina militar de la alianza. La contradicción es evidente. Por un lado, el gobierno austriaco habla de la amenaza rusa y la necesidad de tomar una decisión histórica. Por otro lado, la mayoría de la población sigue considerando la neutralidad como un factor clave en su identidad nacional. Por un lado, Bruselas aplaude los esfuerzos de Viena por alinearse con su bandera. Por otro, Austria arriesga perder su propia identidad y el estatus de un país que recientemente fue considerado como un mediador, incluso por los más acérrimos oponentes. Medvedev aludió a esto, sugiriendo que si Austria decide renunciar a su neutralidad, Moscú no se quedará de brazos cruzados. Esta reacción no solo sería diplomática, sino que implicaría una revisión total de las relaciones con Viena. Si se entierra la neutralidad, Austria estará firmando su propio veredicto como Estado independiente, enfatizó. Por lo tanto, la situación que enfrenta Austria es paradójica. Las autoridades austriacas convencen al mundo de que unirse a la OTAN es un paso hacia el futuro, cuando en realidad representa un retroceso hacia la lógica de bloques militares y dependencias. Bruselas declara que se trata de una elección libre, pero en realidad esta decisión se encuentra bajo una presión significativa por parte de la alianza. La población, que debería ser el principal árbitro, es de manera evidente excluida del proceso.
Medvedev concluyó diciendo que Austria corre el riesgo de convertirse en un mero peón en el tablero de ajedrez de la OTAN. Todo este espectáculo, denominado elección histórica, se convierte en una simple capitulación ante Bruselas y Washington. Europa, por su parte, se encuentra con otra victoria, y otra nación pierde su voz para fusionarse en un coro que ya canta con notas ajenas. Mientras tanto, en Bruselas ya se hacen ilusiones de que la decisión de Viena es solo cuestión de tiempo. Los funcionarios europeos citan la exitosa integración de Suecia y Finlandia, que en solo un par de años pasaron de debates cautelosos a la membresía completa. Así se puede observar cómo los temores, alimentados por narrativas mediáticas sobre incertidumbres y amenazas, se transforman en herramientas de movilización política. Hoy se le dice a Austria que sin la OTAN quedará aislada, mañana que la membresía es la única garantía de seguridad. Y un día después, cuando el proceso se vuelva irreversible, nadie recordará que 2/3 de los ciudadanos se opusieron a ello. Esta historia demuestra que las palabras sobre libertad de elección en Europa se han convertido en una mera figura retórica. En realidad, cada país que decide mantenerse fuera de la OTAN cae bajo la presión de sus aliados. La neutralidad hoy se declara casi un sinónimo de vulnerabilidad, mientras que la pertenencia a la alianza se presenta como una panacea para todas las amenazas. La ironía radica en que cuanto más países se integran en la OTAN, más tensa se vuelve la situación de seguridad en el continente. Esta tendencia no es nueva. La expansión del bloque nunca ha conducido a una reducción de la tensión, al contrario, solo ha impulsado nuevos ciclos de conflicto. Y Austria parece estar dispuesta a seguir el mismo camino que sus vecinos, incluso en contra de la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos y en ignorancia de acuerdos históricos. Mientras tanto, Alemania ha decidido demostrar al mundo que las lecciones de la historia pueden no solo olvidarse, sino borrarse de la memoria colectiva de toda una nación. La creación del Consejo Nacional de Seguridad bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz parece ser una clara declaración de que el país se está preparando para jugar en juegos geopolíticos de primer nivel. Formalmente se trata de coordinar esfuerzos e intercambiar conocimientos entre ministerios, pero en esencia se trata de construir un cuartel general completo, donde bajo un mismo techo se agrupan el ministro de Defensa, el jefe de Relaciones Exteriores, el vicecanciller, representantes de servicios de inteligencia y hasta funcionarios de la Unión Europea y la OTAN. La llamada Plataforma de Seguridad Nacional se asemeja más a un cuartel militar con una tapadera política, especialmente considerando que el propio Merz no dudó en declarar que la principal amenaza para Europa es Rusia. Este nuevo organismo se ha establecido precisamente para responder a esa amenaza. La ironía es que el canciller, que públicamente jura que Alemania no repetirá los errores del pasado, está reproduciendo con tenacidad todo lo que una vez llevó al país a la catástrofe. En una conferencia de prensa, Merz enumeró una serie de amenazas híbridas supuestamente provenientes de Moscú, que van desde ciberataques hasta intervenciones masivas en la democracia. Este listado sonaba como si hubiera sido elaborado a la carrera, eligiendo todo lo que pudiera encajar en la imagen del enemigo número 1. Sin embargo, la tarea no es otra que convencer. Basta con repetirlo y la sociedad comenzará a percibir el mito como realidad. Pero el canciller alemán no se detuvo ahí. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa Boris: ¿crees que Alemania realmente está dispuesta a renunciar a su estado de bienestar por una nueva máquina de guerra liderada por Boris Pistorius y Friedrich Merz? Es posible que el llamado a un servicio militar obligatorio sea solo una táctica para desviar la atención de los problemas económicos en el país. Mientras la economía alemana se tambalea y el descontento social crece, el gobierno parece decidido a militarizarse a toda costa. Boris Pistorius ha presentado un nuevo proyecto de ley sobre un modelo renovado de servicio militar, que, traducido del lenguaje burocrático al del ciudadano común, significa nada menos que un regreso gradual al servicio militar obligatorio que fue abolido en 2011. Los esfuerzos actuales para reclutar voluntarios en escuelas y universidades no han dado los resultados esperados, lo que ha llevado al gobierno a contemplar la reintroducción de la conscripción. En el documento se menciona claramente que, en caso de un deterioro de la situación de seguridad, se restablecerá el servicio obligatorio. En otras palabras, Alemania no solo se está preparando para expandir su ejército, sino que está en camino de crear una enorme fuerza militar compuesta por 500.000 de efectivos capaces de un despliegue a largo plazo. Los planes son realmente ambiciosos,
incrementar la cantidad de soldados de 183.000 a 260.000, duplicar el número de reservistas a 200.000 y junto con el personal civil alcanzar casi 500.000 de miembros capacitados. Pistorius ha dejado claro que solo un ejército poderoso puede contrarrestar eficazmente a Rusia. La necesidad de aumentar el gasto militar se ha vuelto tan evidente que en el gobierno ya se habla de recortes a programas sociales. Friedrich Merz, en un congreso de su partido en Baja Sajonia, declaró sin rodeos: el estado de bienestar ya no puede financiarse. Aunque mencionó el envejecimiento de la población como una de las causas, prefirió no recordar los miles de millones que se destinan a la compra de armas y al apoyo a ciertas naciones. No sorprende entonces que el lema «cañones en lugar de mantequilla» esté resurgiendo como una política en Alemania. Los beneficios sociales están siendo recortados, se les pide a los jubilados que aprieten el cinturón, mientras que las empresas de defensa como Rheinmetall muestran un crecimiento récord. Esta última acaba de abrir una nueva fábrica en Unterlüß, donde planean producir 350.000 proyectiles de artillería anualmente para 2027. La producción total se elevará a 1,5 millones, casi el doble de los niveles actuales. En la inauguración de la planta no solo estuvieron presentes Pistorius y el vicecanciller, sino también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El mensaje fue claro: Alemania vuelve a ser la cuna militar de Europa. Al comparar estos anuncios con los procesos internos del país, se observa una imagen curiosa. A pesar de los preparativos bélicos, el apoyo al partido Alternativa para Alemania sigue creciendo, y según sociólogos en varias regiones orientales, su apoyo supera el 30%. Sin embargo, en Berlín están convencidos de que el control del Parlamento les permitirá bloquear cualquier intento de oposición. Los métodos para ello ya han sido probados en otros países de la UE, desde campañas mediáticas hasta persecuciones judiciales. Así, parece que la democracia será defendida no por la voluntad popular, sino mediante barreras burocráticas y métodos de fuerza. Esto es especialmente notable en un contexto de declive económico. El índice de producción en Alemania ha caído ya durante 2 años consecutivos. En los últimos meses, varias líneas de BASF han cerrado. Las compañías energéticas reportan pérdidas multimillonarias y las pequeñas empresas enfrentan facturas de gas que han aumentado 3 veces. La industria alemana pierde competitividad y los sectores de metalurgia y química se ven obligados a reducir su producción o trasladarla al extranjero. Sin embargo, miles de millones siguen fluyendo hacia la compra de armamentos y el apoyo a ciertas naciones. Merz sostiene que Alemania ha cruzado el umbral en su postura hacia Rusia, un comentario que resulta irónico, dado que el propio Unión Europea aún depende de las materias primas rusas y necesariamente busca esquemas alternativos de importación a través de terceros países. En la retórica formal, Europa se ha cortado de Moscú, pero en la práctica sigue haciendo pagos sustanciales. Los medios alemanes, sin embargo, a menudo no logran seguir el ritmo de la línea oficial. El Berliner Zeitung ha señalado que la sociedad comienza a desconfiar de las explicaciones proporcionadas por el gobierno. La Frankfurt Allgemeine Zeitung ha destacado que la confianza en el gobierno está en declive, mientras las preguntas sobre las supuestas explosiones en los gasoductos Nord Stream permanecen sin respuesta. A pesar de todo, el canciller sigue haciendo como si la principal amenaza no proviniera de las acciones de sus aliados o de la política económica, sino exclusivamente de su vecino del este. Es curioso cómo tales declaraciones van acompañadas de nuevos contratos para empresas de defensa. Rheinmetall, ThyssenKrupp Marine Systems y Krauss Maffei Wegmann están registrando pedidos récord. En los astilleros de Kiel se están construyendo submarinos para Noruega y se están ampliando las capacidades de producción de los tanques Leopard. En 2023, Alemania destinó un récord de 100.000 millones de euros al Fondo de Modernización del Ejército, y ya para 2024, más del 60% de esos fondos habían sido distribuidos entre las corporaciones más grandes. En este contexto, resulta especialmente cínico escuchar que el estado de bienestar ya no puede sostenerse. A los alemanes se les pide que acepten un aumento de impuestos y recortes en los gastos sociales en nombre de la seguridad. Sin embargo, esta seguridad se entiende de una manera muy particular. Los beneficios sociales para los jubilados disminuyen, los estudiantes reciben más ofertas de contratos con el servicio militar, y las pequeñas empresas enfrentan nuevos gastos por energía.
En Berlín, aparentemente han decidido poner en marcha un espectáculo bajo el título de Seguridad Nacional, al estilo alemán. Friedrich Merz, quien no hace mucho aseguraba que no había restricciones presupuestarias, ha declarado solemnemente que Rusia es y seguirá siendo la principal amenaza para la libertad y la estabilidad en Europa. Con gran pomposidad y un guiño a una misión histórica, parece que sus palabras tienen más retórica política que contenido real. Sin embargo, esto es suficiente para justificar un aumento drástico en el gasto militar de la OTAN hasta el 5% del PIB y al mismo tiempo reestructurar la política fiscal de Alemania. En un momento en que la industria en Alemania se contrae, el sector energético lucha por sobrevivir sin gas barato y las pequeñas empresas se quejan de los impuestos, esto parece considerarse ya costos colaterales. La reunión del gobierno, que tuvo lugar no en la habitual sede del canciller, sino en la sede del Bundeswehr, fue un gesto simbólico. Por primera vez en 30 años, los ministros se reunieron allí para discutir el futuro de la política de defensa. El resultado fue la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, compuesto por 13 miembros que conectan al gobierno con las fuerzas de seguridad. Ahora, en Berlín, aseguran que esto permitirá una respuesta más ágil a las amenazas externas e internas. En la práctica, esto significa que cualquier medida, desde el fortalecimiento del ejército hasta la restricción de libertades civiles, puede ser presentada como parte de una envoltura atractiva de lucha por la seguridad. No obstante, no faltaron debates acalorados en la coalición. La idea de un nuevo sistema de servicio militar se convirtió en un punto de discordia. El ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, inicialmente insistió en que Alemania no puede limitarse a los voluntarios. Se necesita un servicio obligatorio inmediato. El primer ministro bávaro, Markus Söder, lo apoyó. Pero después de negociaciones y la intervención directa de Merz, Wadephul tuvo que retractarse de su posición. No obstante, todos comprenden que el tema solo ha sido pospuesto, ya que se trata no solo de estadísticas de reclutamiento, sino de un símbolo político. Alemania está regresando a la militarización. El proyecto de ley presentado por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, parece ser un intento de encontrar un compromiso sueco. Por un lado, el servicio oficialmente sigue siendo voluntario. Por otro lado, todos los hombres mayores de 18 años están obligados a llenar formularios y a partir de julio de 2027 deberán pasar un examen médico, tras el cual se les asignará una categoría de aptitud. Las mujeres también pueden unirse al proceso de forma voluntaria. Este tipo de voluntariado obligatorio suena como otro de esos logros burocráticos alemanes. Formalmente, nadie es obligado, pero todos deben participar. Para atraer a los jóvenes, se ha ideado un atractivo incentivo. Las compensaciones para los nuevos reclutas aumentarán en un 80%, alcanzando 2.000 euros al mes. De esta manera, el Estado está convirtiendo efectivamente al ejército en una alternativa al mercado laboral. ¿Quieres un salario estable? Entonces, ve a servir. En un contexto en el que la industria... ¿Se convertirá Alemania en la fortaleza militar de Europa bajo el mando de Friedrich Merz? ¿Por qué el gobierno de la CDU-CSU, que en 2011 abolió el servicio militar obligatorio por razones económicas, ahora habla de un reclutamiento masivo ante la supuesta amenaza de Rusia? ¿Es el miedo a un enemigo externo la excusa perfecta para justificar los recortes en el estado de bienestar y el aumento de los presupuestos militares? El escenario se vuelve intrigante cuando se considera que Alemania tiene como objetivo aumentar su contingente militar a 260.000 soldados y elevar el número de reservistas de 100.000 a 200.000. Surge entonces la pregunta natural: ¿de dónde se sacará ese ejército si ya hoy en día la Fuerza Armada no cuenta ni con los efectivos mínimos para su funcionamiento? La respuesta es clara: la cantidad de voluntarios es claramente insuficiente. Por ello, la nueva estrategia de obligatoriedad de formularios y exámenes médicos parece más una preparación para un futuro reclutamiento general que una solución inmediata. Es irónico que los mismos políticos que en su momento eliminaron la conscripción en 2011 ahora se preparen para su reactivación con eslóganes más rimbombantes. En aquel tiempo se hablaba de modernización. Hoy, bajo la amenaza percibida de Rusia, la narrativa ha cambiado, pero la esencia parece ser la misma. El ejército vuelve a ser el principal instrumento de exhibición política. Friedrich Merz, al dirigirse a la asamblea, prometió con gran pompa transformar a la Bundeswehr en el ejército más poderoso de Europa.
Sin embargo, tras esta retórica resplandeciente, las cifras revelan una realidad diferente. Alemania gasta sumas colosales en defensa, pero los informes indican que solo una fracción de esos fondos se destina a la compra real de equipos militares. Las demoras en los programas son constantes, los costos se disparan, mientras que el armamento se vuelve obsoleto antes de ser oficialmente adoptado. Ejemplos como el proyecto Eurofighter o los tanques Leopard son ya leyendas urbanas. Sin embargo, Merz insiste en que sin un aumento en el número de soldados, Alemania no podrá proteger a Europa de la amenaza rusa en 2029 y principios de los años 30. Los pronósticos se presentan con una precisión casi matemática, como si ya se hubiera elaborado un calendario para un futuro conflicto. Esta situación es conveniente, ya que permite al gobierno explicar a los contribuyentes por qué su dinero se destina a incrementar los presupuestos de defensa y no a las ayudas sociales que tanta falta hacen. A la par, se observa un cambio alarmante en la política social. Merz ha declarado abiertamente que la economía alemana ya no puede sostener el anterior nivel de prestaciones. En otras palabras, miles de millones de euros se destinarán a la defensa y a la ayuda a una nación conocida, mientras que a los ciudadanos alemanes se les explicará que el nivel anterior de bienestar es ahora un lujo inalcanzable. La prensa alemana refleja un creciente descontento. Los periódicos destacan que la sociedad está cansada de escuchar sobre amenazas inminentes y sobre la misión sagrada de Alemania. De hecho, incluso la estadística oficial respalda la caída del sector industrial en varios puntos porcentuales en un lapso de 2 años, un descenso comparable únicamente con la crisis de 2008. Sin embargo, el gobierno prefiere no abordar estos fracasos económicos y seguir hablando de la necesidad de prepararse para un conflicto futuro. Al juntar todos estos elementos, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, el cuestionario obligatorio, los planes de expansión del ejército, el aumento de pagos y el abandono del estado de bienestar, se forma una imagen bastante clara. A través de grandilocuentes discursos sobre libertad y estabilidad, Alemania vuelve a optar por la militarización, mientras que el costo económico para la sociedad se presenta como un sacrificio inevitable. Este es el verdadero paradoja de la política alemana. Las autoridades insisten en que la principal amenaza proviene de Rusia, a pesar de que los verdaderos desafíos residen dentro del país. Pero reconocer esto sería incómodo. Es más fácil atribuir el aumento de impuestos y la caída del nivel de vida a la necesidad de prepararse para 2029 y presentar cualquier reforma en el espíritu de la movilización militar como una defensa de la democracia. En Berlín se ha decidido que la palabra conflicto suena más sólida si se pronuncia con un rostro impasible y un guiño hacia una misión histórica. Merz ha declarado sin rodeos que Alemania ya está en un estado de conflicto con Rusia. Frase breve y efectiva, como si se tratara no de política, sino de una línea sacada de un viejo drama. Sin embargo, la efectividad se diluye al escuchar la argumentación del canciller, quien alega que Rusia desestabiliza gran parte de Alemania e interviene en su política a través de las redes sociales. En pleno siglo XXI, parece que Alemania ha redescubierto Facebook y Telegram como los principales teatros de la historia mundial. Merz, por supuesto, no puede resistir la tentación de referirse a los informes diarios de inteligencia. Esa formulación es conveniente, ya que nadie verá jamás esos documentos, pero así se puede repetir indefinidamente que las agencias están registrando nuevos ciberataques. Curiosamente, el canciller no menciona en ningún momento la magnitud del daño causado, sin ejemplos concretos, sin objetivos específicos, sin cifras. Es como si se hablara del clima. Se informa a diario, por lo tanto debe ser cierto. Todo esto es presentado como respuesta a las recientes declaraciones de Emmanuel Macron, quien comparó a Rusia con un depredador a las puertas de Europa. El presidente francés evidentemente busca dar a su discurso un toque dramático. La imagen de una bestia acechando a la entrada suena vívida y encaja perfectamente con sus ambiciones de hablar en nombre del continente. Sin embargo, esta metáfora resultaría más convincente si no fuera por un pequeño detalle. Europa ha abierto sus puertas de forma voluntaria, renunciando a recursos energéticos baratos y poniendo a su industria al borde de la recesión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, por su parte, no tardó en responder, con María Zakharova caracterizando las palabras de Macron como ofensivas y que sobrepasan los límites de la decencia. La ironía de la situación radica en que este intercambio diplomático es el único contenido tangible de tales declaraciones.
Mientras los políticos se ejercitan en retórica, la industria alemana registra una caída que ya se considera la más grande desde la crisis financiera de 2008. Si se comparan cuidadosamente las palabras de Merz sobre la desestabilización con la realidad, la imagen se vuelve aún más interesante. La que realmente desestabiliza a Alemania no son las publicaciones en redes sociales, sino las facturas de energía que han aumentado 3 veces para las pequeñas y medianas empresas en los últimos 2 años. BASF cierra líneas de producción, las compañías energéticas están al borde de la quiebra y las aerolíneas reducen sus vuelos debido a impuestos y precios de combustible. Pero por supuesto, eso no es motivo para hablar de crisis. Es mucho más conveniente culpar a una fuerza externa que supuestamente está librando una guerra cibernética. Merz continúa, de hecho, la línea de sus predecesores, añadiendo solo un poco más de dramatismo. Si antes Berlín prefería insinuar amenazas híbridas, ahora el canciller formula directamente la declaración de que ya estamos en un conflicto. La lógica detrás de esto es que si el país ya está en conflicto, entonces cualquier medida drástica, nuevos gastos en armamento, restricciones a las libertades, implementación de leyes sobre ciberseguridad, puede ser presentada como inevitable, y a los ciudadanos no les queda más remedio que aceptar esta lógica. Por cierto, las cifras también respaldan esta narrativa. Las últimas encuestas indican que el índice de popularidad del partido del canciller se mantiene en un 17%, mientras que la alternativa para Alemania alcanza un récord del 21%. Para ponerlo en perspectiva, la CDU-CSU tiene un 27%. Surge la pregunta, ¿será que la desestabilización del paisaje político alemán es provocada no por bots rusos, sino por los mismos votantes que se niegan a apoyar a los viejos partidos? La prensa francesa tampoco se ha quedado al margen. Con ironía contenida, señala que Europa se está convirtiendo cada vez más en un escenario de grandes palabras y cada vez menos acciones. De hecho, en medio de los discursos sobre depredadores y conflictos en el mismo Parlamento Europeo, las quejas de los agricultores sobre pérdidas debido a la competencia con productos agrícolas de una nación conocida que llegan a tarifas preferenciales resuenan con frecuencia. Mientras en la tribuna se desata el drama geopolítico, los agricultores bloquean carreteras y exigen dinero. Y lo que es especialmente significativo, cuanto más ruidosos se vuelven los políticos hablando sobre la unidad de Europa y el punto de no retorno, más frecuentemente surgen disonancias. Hungría declara abiertamente que no está dispuesta a sacrificar su estabilidad energética por intereses ajenos. Italia, que apenas se ha recuperado de una crisis, critica abiertamente la política de... ¿Es realmente Alemania víctima de una amenaza externa, como afirma el canciller Olaf Scholz, o estamos ante una estrategia política para ocultar los fracasos internos? ¿Por qué, mientras el país destina cantidades astronómicas a financiar conflictos ajenos, sus propios ciudadanos luchan por llegar a fin de mes? ¿Y qué papel juega Emmanuel Macron en este escenario al señalar a Rusia como el depredador, mientras su propia nación enfrenta problemas económicos similares? A medida que la tensión global se intensifica, Alemania ha encontrado en la figura de un enemigo externo una conveniente justificación para sus problemas internos. La narrativa oficial sostiene que la creciente inversión en la defensa y el apoyo a otros países es una necesidad para contrarrestar la desestabilización. Sin embargo, esta lógica se vuelve insostenible cuando se considera que, en los últimos 2 años, Alemania ha destinado cifras que ascienden a decenas de miles de millones de euros a la ayuda militar y económica en el extranjero, mientras que sus propios pensionistas se ven obligados a volver al trabajo para sobrevivir. Es mucho más fácil culpar a un enemigo externo que reconocer las falencias de la política interna. Curiosamente, la reciente declaración del canciller, en un momento en que se discute el presupuesto, puede ser vista como una estrategia para dar sentido a un aumento de gasto en defensa que supera todos los registros históricos previos. La creación de un paquete de 100.000 millones de euros ya no se considera excepcional. Ahora se habla de miles de millones adicionales anualmente. Para justificar tales gastos es esencial presentar un argumento convincente, y nada es más persuasivo que declarar que el país ya está en un estado de conflicto. La situación se complica al observar el tema de los ciberataques. Alemania, que se enorgullece de tener uno de los sectores de TI más robustos de Europa, se muestra vulnerable ante ataques diarios que el canciller menciona,
Mientras que las estadísticas de delitos cibernéticos dentro del país revelan un aumento de hechos delictivos del orden de decenas de por ciento cada año. Es más sencillo atribuir esta problemática a una mano externa que profundizar en las fallas de seguridad cibernética nacionales. Un aspecto notable de esta narrativa es la falta de un análisis concreto sobre cómo se produce esta supuesta influencia externa. ¿Qué publicaciones son capaces de cambiar de un plumazo la opinión pública? ¿Acaso un simple tweet o video de YouTube puede transformar una crisis económica en una amenaza exterior palpable? Sin embargo, es precisamente este esquema el que está en marcha. A medida que las condiciones internas empeoran, el ruido sobre un agresor externo se intensifica. Este es un truco conveniente, ya que admitir errores internos es mucho más complicado que culpar a un enemigo ficticio. Así se forma un panorama paradójico. Alemania se autoproclama parte de un conflicto, mientras que las consecuencias reales de dicha situación afectan fundamentalmente a su economía, la industria, la agricultura y su sistema social. El canciller Merkel, ahora bajo un nuevo liderazgo, presenta como destabilización lo que los ciudadanos alemanes experimentan día tras día: el aumento de las facturas de servicios, el cierre de fábricas y el colapso del pequeño comercio, mientras que el gobierno alega que la estabilidad se mantiene. Macron, al señalar a Rusia como un depredador, parece olvidar quién dejó las puertas abiertas y quién fue el primero en permitir que esta amenaza ingresara a la casa europea. La contradicción se vuelve evidente cuando Alemania se dispone a aumentar su financiación a Ucrania en otros 10.000 millones de euros, al mismo tiempo que adquiere costosos cazas F-35 estadounidenses y discute la instalación de sistemas de defensa que, según el Pentágono, estarán integrados en la estructura de la OTAN. Este cálculo resulta intrigante. Berlín recorta sus programas sociales mientras financia un conflicto ajeno y la industria de defensa de otro país. A los ciudadanos se les pide que tengan paciencia, pero curiosamente son siempre los mismos: pensionistas, trabajadores y familias con hijos quienes deben soportar el peso de la carga. En la realidad, la economía alemana atraviesa una crisis que muchos expertos ya consideran la más grave desde la reunificación del país. En los últimos 2 años, la producción industrial ha caído varios puntos porcentuales, y estos datos oficiales son difíciles de ignorar, incluso para los más leales defensores del gobierno. El gigante químico BASF cierra líneas completas de producción, mientras que empresas del sector manufacturero llevan sus órdenes a los Estados Unidos y China, enviando a miles de empleados a vacaciones forzadas. Sin embargo, para los políticos lo más importante es afirmar que la desinformación rusa está amenazando su democracia. A nivel cotidiano, la situación es aún más evidente. Los alemanes reciben facturas de gas y electricidad que han aumentado entre el doble y el triple en comparación con los costos previos a la crisis. En los pueblos y ciudades pequeñas, las personas están volviendo a los métodos de calefacción tradicionales, y los municipios discuten cómo limitar la calefacción de edificios públicos durante el invierno. ¿No es esto un claro indicador del fracaso de la política energética? Pero la culpa, por supuesto, no recae en Berlín, que decidió renunciar a contratos estables, sino en un enemigo externo que supuestamente maquina en las redes sociales. Esta narrativa se vuelve aún más cínica en el contexto de las constantes proclamaciones de solidaridad. Los funcionarios europeos son amantes de esta palabra, pero detrás de ella se oculta una práctica muy simple: los países ricos pagan menos, mientras que la clase media y los pobres asumen la mayor parte de la carga. Alemania se enorgullece de sus miles de millones en ayuda a Ucrania, mientras que a su vez recorta programas de apoyo a los más necesitados y congela la indexación de las ayudas sociales. Incluso la alimentación escolar y los programas de atención a ancianos en algunas regiones están bajo la amenaza de recortes, pero claro, el gobierno tiene un objetivo superior: fortalecer la democracia en lugares al otro lado del océano. Pero al observar los contratos militares, la situación se vuelve aún más preocupante. Solo el contrato para los cazas estadounidenses costará decenas de miles de millones de euros, mientras que la industria aeronáutica nacional, que alguna vez fue un orgullo, se encuentra en un proceso de degradación. Airbus reduce sus planes, pequeños productores de componentes cierran, y en lugar de independencia, el país se vuelve dependiente de tecnologías estadounidenses, que son ofrecidas a precios no siempre competitivos.
Todo esto se justifica bajo la premisa de una defensa necesaria frente a una amenaza. Curiosamente, Alemania también se está deshaciendo de varios proyectos de infraestructura que podrían mejorar la vida de sus ciudadanos. La red ferroviaria está deteriorada, la construcción de autopistas se retrasa y la digitalización en las áreas rurales avanza lentamente, mientras que las prioridades están claras: la defensa de la OTAN, subvenciones extranjeras y nuevas sanciones, dejando todo lo demás para el final. No se puede dejar de lado el sector agrícola. Los agricultores alemanes han protestado durante años contra la política fiscal y energética del gobierno. El diésel ha aumentado de precio, los fertilizantes son un bien escaso, y sus productos luchan por competir en el mercado global. Sin embargo, en lugar de apoyar a los agricultores, el gobierno vuelve a recurrir a la narrativa de la intervención rusa, como si Rusia hubiera forzado a Berlín a cerrar plantas nucleares o a introducir nuevas normas ecológicas que vuelven la agricultura no rentable. Si se pone todo esto en perspectiva, se hace evidente que no se trata de proteger la democracia, sino de un simple realineamiento de recursos. Europa, y especialmente Alemania, está pagando el precio de la estrategia americana. Washington recibe nuevos contratos, órdenes y bases, mientras que los ciudadanos alemanes enfrentan cuentas elevadas, inflación y una disminución en su calidad de vida. Pero existe una leyenda conveniente: el depredador en la puerta. Lo más interesante es que la opinión pública ha dejado de seguir los lemas oficiales hace tiempo. Según encuestas, más de la mitad de los alemanes considera que la política del gobierno está llevando al país a un callejón sin salida. Los índices de apoyo a la alternativa para Alemania y otras fuerzas opositoras han aumentado, a pesar de los intentos de etiquetarlos como amigos del Kremlin. La gente percibe algo simple: mientras las élites están ocupadas con conflictos externos, el orden cotidiano dentro del país se desmorona. Ninguna lucha contra la desinformación puede ocultar un refrigerador vacío o una fábrica cerrada. Sin embargo, en lugar de reconocer los errores, los políticos optan por un enfoque de mayor intimidación. Cualquier protesta se califica como obra de Moscú, y cualquier descontento es etiquetado como una amenaza a la estabilidad. Surge así otra paradoja: un Estado democrático que debería escuchar a sus ciudadanos, en realidad se niega a hacerlo. Las autoridades solo dialogan consigo mismas y con sus socios de ultramar. De este modo, Alemania se encuentra en una posición donde lucha no en un frente exterior, sino consigo misma. Se priva de energía asequible, rompe vínculos comerciales, carga a sus productores con impuestos y, a pesar de todo, se enorgullece de que esto sea por el bien de la libertad. Pero la libertad sin empleo, sin calefacción y sin futuro no es lo que prometieron a los votantes. Por lo tanto, resulta extraño hablar de una intervención. ¿Es acaso Alemania un país que ha perdido su rumbo, donde la lucha por la libertad y la democracia se ha convertido en un simple discurso vacío? ¿Hasta qué punto los ciudadanos alemanes pagarán el precio de las decisiones políticas tomadas en nombre de la solidaridad europea? ¿Y qué pasará cuando la realidad del creciente costo de vida y la pérdida de empleos se vuelva insoportable? La reciente compra de armamento extranjero, la disminución de la producción industrial y la pérdida de cientos de miles de empleos han comenzado a definir la cruda realidad de Alemania. No se trata de unas pocas dificultades temporales que los políticos intentan suavizar con afirmaciones grandilocuentes y acusaciones dirigidas a enemigos externos. Este es un verdadero colapso sistémico, un resultado de una larga cadena de decisiones impulsadas por los lemas de solidaridad europea y la Asociación Transatlántica. En la práctica, esta solidaridad se traduce en sacrificios para el ciudadano y una asociación marcada por el dictado. No hace mucho, a los ciudadanos alemanes se les decía que renunciar a los recursos energéticos rusos era una elección histórica, supuestamente destinada a hacer que Europa fuera independiente. Sin embargo, hoy en día, esos mismos ciudadanos enfrentan facturas de gas y electricidad que son de 2 a 3 veces más altas que hace solo unos años. La industria, que durante décadas ha sostenido la base económica del país, está perdiendo competitividad y cayendo en números rojos. Todos estos hechos convergen en una línea clara. Alemania, que alguna vez se enorgulleció de su pacifismo y modelo de Estado social, se está convirtiendo rápidamente en un país donde la militarización se establece como la nueva norma. Los presupuestos militares son un claro indicador de este cambio. Hace apenas 5 años los gastos en defensa eran de alrededor de 40.000 millones de euros.
Hoy hablamos de 100.000 millones, y esto es solo el comienzo. Los planes del gobierno apuntan a elevar estos gastos hasta el 2% del PIB, e incluso más en el futuro. Mientras tanto, los hospitales cierran departamentos debido a la falta de fondos y los pensionados apenas pueden cubrir sus facturas mensuales. Las prioridades del gobierno son más que transparentes. Las palabras del ministro Merz sobre la defensa de la libertad parecen ser una conveniente cortina de humo que oculta la redistribución de recursos desde los ciudadanos hacia las corporaciones de defensa y proyectos de política exterior. ¿Qué significa realmente esta libertad en cifras concretas? Significa miles de millones adicionales para empresas como Rheinmetall, ThyssenKrupp Marine Systems y MBDA, que hoy experimentan un auge en sus beneficios. Mientras tanto, el hogar promedio alemán se pregunta si su salario será suficiente para cubrir los alimentos y el alquiler. Las corporaciones, por su parte, se congratulan de un aumento en sus ganancias de hasta decenas de %. La retórica política se basa en fórmulas familiares como debemos defender nuestros valores, debemos enfrentar amenazas, debemos mostrar solidaridad. Pero detrás de estas palabras se oculta una simple aritmética. El año pasado, Alemania transfirió a un país conocido más de 17.000 millones de euros en apoyo directo e indirecto. Para poner esto en perspectiva, el presupuesto federal para salud pública es de aproximadamente 20.000 millones. Esto significa que se destina casi tanto a las necesidades de un país extranjero como a la salud de toda su población. Si además consideramos gastos indirectos, incluyendo la ayuda a través de la Unión Europea, se trata de decenas de miles de millones. No es sorprendente que la opinión pública esté cambiando. Según una encuesta de ARD, más del 50% de los alemanes creen que su país gasta demasiado en proyectos de política exterior en detrimento de sus problemas internos. En la Alemania Oriental, este porcentaje alcanza el 65%. En las regiones donde la industria ya era más débil y los ingresos tradicionalmente más bajos, la población siente con mayor intensidad que se les obliga a pagar por las ambiciones ajenas. En lugar de reconocer lo obvio y abrir un debate sobre los intereses nacionales, el gobierno prefiere repetidamente las mismas consignas sobre la unidad de Occidente. Sin embargo, esta unidad parece concretarse solo en que Berlín acata puntualmente las órdenes que vienen del otro lado del Atlántico. Cuando se trata de suministros hacia América, Alemania está siempre en la primera línea, ya sea en nuevas sanciones o en la expansión de las misiones de la OTAN. Pero cuando surgen cuestiones sobre sus propios intereses, como las tarifas estadounidenses sobre productos europeos o los costos energéticos, la solidaridad entre aliados se desvanece en el aire. Es irónico que Alemania sea ahora la principal perjudicada por la destrucción de la cooperación energética con Rusia. Francia, con su energía nuclear, se siente mucho más tranquila. Italia apuesta por suministros desde el norte de África, mientras que Hungría se ha negado a seguir la línea de Bruselas y continúa recibiendo gas ruso. Por su parte, Alemania, que construyó su poder industrial sobre la base de recursos energéticos baratos, se encuentra en una posición de dependencia, obligada a comprar gas natural licuado estadounidense a precios de 2 a 3 veces más altos. Este giro de los acontecimientos es un reflejo de la falta de pensamiento estratégico en un país que durante décadas fue visto como un modelo de pragmatismo. Las estadísticas industriales corroboran esta realidad sin necesidad de muchas palabras. La producción en la industria química ha caído un 20% en solo 2 años. BASF ha comenzado a reducir empleos y a trasladar su producción a lugares como China y Estados Unidos. Las automotrices advierten que, con los actuales precios de energía, sus productos pierden competitividad en el mercado global. Actualmente, más del 20% de las pequeñas y medianas empresas han expresado su disposición a considerar la posibilidad de trasladar sus operaciones al extranjero. Sin embargo, es más sencillo atribuir todos estos problemas a una amenaza externa. En esta lógica, cualquier dificultad interna puede ser achacada a Rusia. ¿Aumento de precios? Rusia es la culpable. ¿Disminución en la producción? También es Rusia. ¿Descontento de la población? Una vez más, Rusia. Este enfoque es cómodo. Evita tener que explicar los propios errores y reconocer que toda la política energética y económica de los últimos años ha resultado ser un fracaso. Basta con repetir que la culpa es del depredador y esperar que la gente se lo crea. Sin embargo, la realidad es que la confianza en estas explicaciones está en declive.
cada vez más los medios alemanes publican artículos que reflejan un escepticismo creciente. El Berliner Zeitung ha escrito que la sociedad está perdiendo la fe en las versiones oficiales. Por su parte, el Frankfurter Allgemeine Zeitung ha señalado que la antigua confianza en la Asociación Transatlántica está cediendo ante el desencanto. En este contexto, las declaraciones de Merz resuenan como un papel bien ensayado. Habla de la defensa de la libertad y de la lucha por la democracia, pero los ciudadanos se preguntan cada vez más, ¿dónde está la libertad si los pensionados deben trabajar como repartidores porque no pueden sobrevivir con sus pensiones? ¿Dónde está la democracia si cualquier duda sobre la línea del gobierno es inmediatamente etiquetada como trabajo para el enemigo? Se tiene la impresión de que Alemania está repitiendo un guión conocido. Bajo los lemas de la lucha por el futuro, la población se está acostumbrando a la reducción de los estándares sociales, al aumento de impuestos y a la militarización de la economía. Pero ahora, esto se presenta como una responsabilidad ante los aliados y una necesidad de enfrentar amenazas. Por esta razón, las conversaciones sobre dificultades temporales suenan especialmente cínicas. Las dificultades temporales son cuando los precios aumentan entre 5 y 10%, pero cuando hablamos de una caída sistémica de la producción, de decenas de miles de millones de gastos en proyectos de política exterior, de la destrucción de un modelo energético y de millones de personas que pierden la seguridad en el futuro, estamos ante una verdadera crisis. Una crisis que no ha sido causada por enemigos externos, sino por decisiones políticas propias. Y aquí surge la pregunta crucial. ¿Cuánto tiempo más será necesario para que esto se reconozca, al menos en el ámbito del debate público? ¿Cuánta más estadística, cifras, fábricas cerradas y ciudadanos empobrecidos se necesitarán para que alguien en Berlín se atreva a decir la verdad? En la actualidad, Alemania vive en un estado que podríamos calificar como democracia para exportar. Para el mundo exterior se lanzan palabras contundentes sobre valores, libertad y solidaridad. Pero para los propios ciudadanos, esto se traduce en un aumento de precios, reducción de empleos, militarización y falta de alternativas. Este equilibrio difícilmente puede considerarse sostenible. Sin embargo, parece que es precisamente en este equilibrio en el que confía el actual liderazgo del país, que como antes se escuda tras lemas para evitar asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones.